Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Recientemente, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales acogió el proyecto belga Melville en La Habana como parte de una iniciativa transmedia basado en la historieta Crónicas de Melville del artista Romain Renard, coordinada por la creadora cubana Duchi Man. Música, audiovisuales y aplicaciones interactivas se suman al producto inicial. Se diversifica así este mundo imaginario concebido por Renard, que involucra todos los sentidos en su recepción y a todos los participantes en la futura construcción de nuevas historias. Sobre la experiencia de Melville en La Habana estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. Ahora le doy play a una demostración de la aplicación interactiva diseñada para este proyecto transmedia, además de varias crónicas de Melville audiovisuales proyectadas durante los conciertos ejecutados por Romain Renard junto al músico Jean-Christophe Carrier.
Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el artista belga Romain Renard y la creadora cubana Duchi Man. Saludos, hoy nos acompaña en este plano y contraplano de manera especial el artista, diseñador, historietista, músico belga Romain Renard, el productor de la aplicación interactiva Crónicas de Melville, Lucas Chauvier, y Duchi Man Valderá, historietista e ilustradora cubana, que ha sido el puente que ha favorecido el que se realice por primera vez en Cuba el espectáculo Melville en La Habana, un espectáculo transmedia que me explicaba que no es solamente curioso y singular dentro del propio contexto cubano, sino dentro de la propia Europa, dentro del propio contexto de la historieta belga, que es uno de los países más promotores y más prolíficos y cualificados, por supuesto, en la producción de la historieta. Un espectáculo transmedia donde historieta, música, audiovisual e informática se mezclan. Al final, el punto de partida fue la historia que se quería contar o hubo algún género específico del cual se pudo partir. Donc en fait, le point de départ, c'était un récit choral. Il y avait plusieurs histoires normalement, en plus de l'histoire de Samuel Beauclerc. El punto de partida es una narración oral con diversos personajes y al principio para ese volumen había varios personajes aparte de Samuel Beauclerc, que es el personaje principal. Et puis mon éditeur m'a gentiment demandé de ne garder qu'une seule histoire et de la développer beaucoup plus. Entonces el editor me pidió gentilmente que me quedara con un solo personaje y desarrollara su historia de manera más precisa. Et donc c'est devenu l'histoire de Samuel Beauclerc. À la base, ça ne devait pas être une trilogie, parce que ce sera une trilogie. Y así fue como salió la historia de Samuel Beauclerc, que es la primera de una trilogía, porque finalmente Melville será una trilogía. Mais bon, je gardais encore en tête les autres histoires que je voulais raconter, donc l'histoire de Saul Miller et plein d'autres encore. Pero yo me quedé con algunas historias en el tintero, por ejemplo, la historia de Saul Miller y otras que me gustaría contar. Et Melville, c'était... en fait, c'est mon premier vrai scénario, ma première vraiment écriture pour un livre. Et quand je l'ai proposé à l'éditeur, j'avais envie déjà de l'accompagner avec de la musique. Melville es de hecho mi primer guión como tal. Es la primera vez que escribo un guión yo solo. Y desde el principio siempre tuve la idea de componer una música, de contar la historia con música también. Et à la base, c'était quelques chansons qui allaient accompagner le livre en résonance en fait au livre. Al principio eran algunas canciones sueltas que acompañaban el libro a manera de resonancia de lo que se narraba en él. Et Lucas et moi, on se connaît déjà depuis pas mal de temps, et je sais que Lucas est un réalisateur de disques aussi, en France et en Belgique. Et donc je lui avais proposé d'être sur le projet pour produire, entre guillemets, ces chansons. Entonces yo conozco a Lucas desde hace muchísimo tiempo. Lucas es productor de discos también en Francia, en Bélgica, y le propuse trabajar juntos sobre esas canciones que yo tenía para Melville y bueno, ver qué podíamos hacer al respecto. Et Lucas m'a dit on peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin. Y Lucas me dijo, podemos ir más lejos, podemos ir mucho más lejos con esto. Plutôt que de faire des chansons, vas-y, lance-toi, fais une bande originale, fais vraiment une BO. Entonces, en lugar de hacer 2 o 3 canciones, lánzate completo y haz una banda sonora original completa del libro. Et là, après, on se disait, bon, ok, alors on va peut-être proposer un disque alors à ce moment-là dans le livre qui va accompagner la lecture. Entonces lo que pensamos fue, bueno, vamos a hacer un disco para proponerlo junto con el libro como lectura adicional, escuchar el disco junto con el libro. Estamos en presencia de un pensamiento complejo, de una concepción dramatúrgica que involucra más allá de un primer producto. Sin embargo, amén del pensamiento complejo que un poco cierra la propia narración, dado que bueno, la banda sonora, los audiovisuales y la historieta, digamos que es una composición, es un constructo que el artista crea de manera solo. Sin embargo, está la aplicación interactiva en la que Lucas estuvo involucrado también, y es una aplicación que permite ya interactuar
a los públicos y ya convierte al universo de Melville en un universo abierto, en un universo mucho más complejo y hasta donde se pueda infinito, ya que dependería de la imaginería de cada uno de los receptores potenciales que a lo largo del mundo, en Bélgica y en cualquier otro lugar, yo mismo, podamos construir la historia. Lucas, ¿en qué momento está ya esta idea, este riesgo de comenzar a expandir el universo Melville ya hacia todas las mentes posibles que puedan construir historias propias? De expandir Melville como aplicación para permitir aux gens de construire leur propre idée de Melville à travers l'application. Déjà au départ, c'était plutôt pour permettre de publier des histoires de Romains qui n'allaient pas forcément être publiées dans des livres, des vrais livres. La idea fue entonces desde el principio crear la aplicación para darle la oportunidad a Romain de publicar historias que no iba a publicar de otra manera, que no iba a publicar ya en formato libro, sino a través de la Puisque, comme il a dit, il avait déjà en réserve d'autres personnages et d'autres idées d'histoire qui se déroulaient à Melville, qui est le théâtre, comme il dit. Como ya él dijo, había otras historias, otros personajes que suceden al mismo tiempo que las historias principales en todo este teatro que es Melville y bueno. Donc on a essayé avec l'application de donner déjà au lecteur, avant même de lui donner une possibilité d'interagir. Il y avait surtout au début tout plein de contenus différents que Romain produit, puisqu'il est musicien, vidéaste, on peut dire, photographe, et donc ça permettait aussi d'entourer le livre. La idea era de dar esa oportunidad también de que Romain se expresara con otros medios, porque además es músico, es diseñador, y dentro del mismo universo de Melville, dentro de las mismas historias que ya estaban en formato libro, expandirlas a otros medios para que la gente las pudiera recepcionar de otra manera también. Donc ça c'était plutôt pour le 1, pour le premier livre. Eso fue principalmente para el tomo 1. Et puis pour le tome 2, on s'est dit qu'on pourrait vraiment peut-être permettre aux gens de s'approprier une partie de Melville, un personnage, une histoire. Et on a essayé de trouver un moyen, voilà, de faire rentrer vraiment les gens à travers cet univers et de leur donner les clés de la ville. Para el tomo 2, entonces quisimos que el público, los lectores, se apropiaran de Melville, darles la oportunidad de entrar a ese universo que pertenece a Romain, que es su idea, pero que quiere compartir, y por eso a través de la aplicación la gente puede apropiarse de Melville, habitar Melville también. Et donc par exemple dans l'application du 2, il y a une maison à vendre et le prix de la maison est de raconter une histoire qui peut se passer à Melville. Por ejemplo, en el tomo 2, en la aplicación hay casas a la venta en Melville, en la ciudad imaginaria, y el precio que uno paga en lugar de ser dinero es una historia. Y si la historia es aceptada, bueno, tú compras la casa. Bueno, creo que es una oportunidad más allá de expandir esto y bueno, y garantizar la trascendencia en gran medida y sencillamente estar en el siglo XXI, que creo que es lo que esta parte de este elemento de la aplicación es lo que realmente sitúa este relato transmedia fuera del siglo XX definitivamente, en cuanto que ya es algo pensado, es algo ya producto de la apropiación cultural de medios tecnológicos. Agradecer que hayan estado con nosotros en este primer programa dedicado a Melville y bueno, a ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer sobre el proyecto Transmedia Melville en La Habana, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos 6. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.